Buenas tardes hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a compartir la enseñanza de este jueves. Vamos a compartir también algunos cantos. Esperemos que sean de bendición. Seguimos orando por ustedes. Sigan orando unos por otros hermanos, que el Señor les bendiga. Hola hermanos, el Señor les bendiga. Vamos a dar un coro a nuestro Dios, se titula Poderoso Gigante. Cada vez que voy a la batalla a perder, cada vez que veo mi futuro oscurecer, pienso en las promesas que has dejado para mí. Como me enseñaste que en ti puedo vencer, poderoso
Poderoso gigante, hoy conmigo estás aquí. Los que me persiguen nunca prevalecerán, tropezarán y ante ti humillados quedarán y tendrán eterna confusión que nunca olvidarán. Gracias Dios por estar conmigo y cuidar de mí, por ser tú mi amigo, Padre, hermano y guiador, por ser consolador, por dar tu gran amor a quien pequeño es ante ti. Poderoso eres, gigante tú eres, lléname de ti. Él me ha enseñado cómo puedo yo vencer, y si tú le aceptas hoy le puedes conocer. Cree en las promesas que Él ha dado para ti, vida eterna y abundante en Él tú podrás obtener. Gracias Dios por estar conmigo y cuidar de mí, por ser tú mi amigo, Padre, hermano y guiador, por ser consolador, por dar tu gran amor a quien pequeño es ante ti. Poderoso eres, gigante tú eres, lléname de ti. Gracias Dios por estar conmigo y cuidar de mí, por ser tú mi amigo, Padre, hermano y guiador, por ser consolador, por dar tu gran amor a quien pequeño es ante ti. Poderoso eres, gigante tú eres, lléname de ti. Lléname de ti. Lléname de ti. Hola, hoy vamos a entonar el canto de Nada Soy. Espero que puedan mirar bien los acordes y que pueda ser de bendición para sus vidas. Nada soy, y humano intento me resulta el día y sin valor. De nada sirve respirar y ver el sol. Sin ti nada soy, nada soy. Si el interés de las monedas mueven mi ilusión, si los afanes estorbaron mi oración, sin ti nada soy. Y no me olvido de tu amor, no me olvido del perdón, Señor Jesús, cuando me diste salvación. Misericordia me llegó, tu santa sangre me limpió, tu fuego eterno encendió mi corazón. Sin ti nada soy. No me puedo conformar un día más a vivir igual. Señor Jesús, me diste algo mejor.
nada soy, si al caminar en esta vida a ningún lado voy, si cada paso en tu sendero no lo doy, sin ti nada soy, y no me olvido de tu amor, no me olvido del perdón, Señor Jesús, cuando me diste salvación, misericordia me llegó, tu santa sangre me limpió, tu fuego eterno encendió mi corazón, sin ti nada soy, no me puedo conformar un día más a vivir igual, Señor Jesús, me diste algo mejor, no me puedo separar, toda mi vida busca tu mirar, te seguiré, Señor, porque sin ti nada soy. Dios les bendiga. Bien, hermanos, Dios les bendiga. En esta hora vamos a tener una enseñanza para el jueves 16. Esta enseñanza está relacionada con el amor de nuestro Señor Jesucristo. Creo que hoy en este tiempo también estamos recibiendo del gran amor de nuestro Dios a través de esta contingencia que estamos teniendo. Ya tenemos varios días, pero confiamos en el Señor y en el poder de su fuerza, que pronto saldremos de esto. Quiero llamar su atención al libro de Juan, el capítulo 13 y el versículo 1. Dice la palabra de Dios así: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado, para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y aquí vamos a ver acerca del amor de nuestro Señor Jesucristo. Dice aquí la Biblia que se estaban aproximando las fiestas de la Pascua, y no solamente las fiestas de la Pascua, sino que también se aproximaban los momentos más difíciles en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Según la palabra de Dios, esa noche dice la Biblia que Judas le entregaría para pues ser juzgado, y bueno, juzgado hasta cierto punto, ¿verdad? Pero para ser juzgado también dice la Biblia que Pedro le negaría, y ya lo conocemos también, conocemos lo que dice la Biblia acerca de la negación de Pedro. Y dice la Biblia que el resto, cuando el Señor Jesucristo fue entregado, el resto de los apóstoles, pues ya sabemos lo que hicieron, ¿verdad? Huyeron, se fueron. De ahí vemos nosotros el cumplimiento de la palabra de Dios, ahí en Mateo capítulo 26 y versículo 31 dice: entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. Y aquí nosotros encontramos este cumplimiento de las escrituras, a pesar de que los discípulos le habían abandonado, lo habían dejado, y dice la Biblia que el Señor Jesucristo, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, pues entonces Él los amó hasta el fin. Y vamos a ver el alcance del amor de Dios. ¿A quiénes amó Dios? ¿A quién les dio ese amor? Vamos a ver, y si ustedes quieren anotar ahí o regresar nuevamente a verlo, pues bueno, con el número 1 empezamos: a quien le dio la espalda. El Señor Jesucristo, bueno, pues como
todos nosotros nos damos cuenta de que pues conocemos nosotros a gente, a personas que son buenas gentes, que son amables, pero también pues por ahí hay sus dudas, ¿verdad?, de esas personas. Pero el Señor Jesucristo nos habla grandemente del amor de Él. ¿A quiénes le amó Dios? Y primeramente vamos a ver, amó a aquellos que le dieron la espalda. Y quiero llamar su atención ahí a Marcos capítulo 10, versículo 21, dice este pasaje: entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme, tomando tu cruz, dice la palabra de Dios. Y aquí nos habla de ese joven rico que no quiso, prácticamente no quiso seguir al Señor Jesucristo, y ya sabemos que la historia nos dice que él no quiso seguirlo porque tenía muchas posesiones, tenía muchas riquezas. El Señor Jesucristo le demostró su amor, porque le dijo: bueno, ¿quieres tú seguirme? Pues sí, yo quiero seguirte. Bueno, pues anda, sígueme, vende todo lo que tienes y sígueme. Y le dio ese amor que él necesitaba. Pero dice la palabra de Dios que cuando ese muchacho se dio cuenta que tenía muchas posesiones, que era un hombre rico y no quería deshacerse de eso, simple y sencillamente le dio la espalda. Se dio la media vuelta y se fue. Y dice la Biblia que el Señor Jesucristo lo miró y con esa mirada le demostró todo ese amor. Dice la Biblia que Jesús lo miró y le amó. Ahí está el amor de Dios, aunque se dice la Biblia, aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel, dándonos el amor que cada uno de nosotros merecemos y el amor que Él quiere darnos a cada uno de nosotros. Ese fue el joven rico que primeramente fue y lo buscó, pero cuando se dio cuenta que no estaba llenando las expectativas, entonces él se dio la media vuelta y se fue y lo dejó, le dio la espalda al Señor Jesucristo. Hay otra porción en el libro de Lucas capítulo 15, Lucas 15, 20, dice la palabra de Dios en esa porción, Lucas 15, 20, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Este personaje es más que nada el hijo pródigo, que dice la Biblia que se fue de su casa, y conocemos la historia, se fue y malgastó. Bueno, antes pidió la parte de los bienes que le correspondían y se fue a malgastarlo, se fue a vivir perdidamente. Y cuando él ya se dio cuenta que había gastado todo, que estaba lejos, que estaba sin familia, sin nadie que lo apreciara, que lo quisiera, dice la Biblia entonces que se fue de su casa, pero también la palabra de Dios nos dice que su padre le seguía amando. Dice que todos los días salía a ver si acaso venía su hijo. Estaba esperando el momento que su hijo regresara. Él quería que su hijo regresara, pero pues su hijo estaba malgastando su dinero, estaba viviendo perdidamente, pero el plan, pero el propósito era que él viniera. El propósito que este hombre tenía, él esperaba que su hijo regresara y viniera, dice, y levantándose un día ese joven, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Eso es, hermanos, lo que Dios quiere hacer con nosotros cuando nos alejamos, cuando nos apartamos. Sabemos nosotros que una de las características
que hace el pecado es cegar nuestro entendimiento. No entendemos las cosas, no las vemos de la misma manera como cuando estamos llenos del Espíritu Santo. Cuando hay pecado en nuestro corazón, no vemos lo que Dios es capaz de hacer con nosotros. Pero por eso vemos a este joven que cuando estaba lejos y perdió todo, y él reconoció y él dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Y fue cuando él dijo: yo me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Él no sabía cómo iba a responder su padre, pero ahora que ya él se acercó, se dio cuenta, porque hasta una fiesta hizo su padre con el regreso de su hijo perdido. Entonces aquí nosotros vemos el amor de este padre hacia su hijo, hacia el hijo pródigo. Y este amor, hermanos, este amor representa el amor que Dios tiene para cada uno de nosotros. Ese amor que Dios quiere expresarnos, quiere entregarnos, quiere darnos a cada uno de nosotros, a pesar de nuestras ofensas, a pesar de nuestros problemas, a pesar de nuestras diferencias, a pesar de nuestros errores. Dios espera, hermanos, Dios quiere perdonar nuestras ofensas. Dios ama a la persona no solo cuando esta persona, o no solamente cuando nosotros estamos dentro de su redil, no solamente cuando le amamos con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas, sino también cuando estamos fuera de ese redil, fuera del amor de Dios. Dios lo que quiere es que regresemos y no que siempre le demos la espalda y nos quedemos allá en el mundo. No, Él quiere perdonar nuestros pecados. Él quiere que nosotros nos acerquemos a Él. Una de las grandes verdades de estos dos casos que vemos aquí, del joven rico y el hijo pródigo, es cuando esta verdad está dentro, cuando nosotros estamos dentro de su redil, sino también cuando estamos fuera de ese redil, cuando Dios nos ama a nosotros, cuando estamos cerca de Él, y aún más todavía cuando estamos lejos, porque Él quiere recuperarnos, Él quiere que estemos siempre cerca de Él. Dios ama, hermanos, a todos los que le han dado la espalda. Y nos hemos dado cuenta que no solamente los inconversos, sino nosotros como hijos de Dios, como cristianos, muchas veces le hemos dado la espalda a Dios. Nos hemos alejado, nos hemos retirado, nos hemos olvidado de la oración, de la lectura, de la convivencia espiritual, del compañerismo, y entonces es ahí donde nosotros necesitamos reconocer nuestro error y acercarnos a Dios, ya dejando de darle la espalda a nuestro Señor. También en el número 2, Dios no solamente amó al que le ha dado la espalda, sino también a aquellos que lo quisieron matar, aquellos que quisieron eliminar ese amor, esa bendición de parte de Dios. Y un ejemplo muy claro lo encontramos ahí en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículos 50 y 51. Vamos a leer estos dos pasajes. Dice la Biblia: y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces, respondiendo Jesús, dijo: basta ya, dejad. Y tocando su oreja, le sanó. Ya conocemos nosotros esta historia, cuando el Señor Jesucristo iban por él para apresarlo. Entonces Pedro dijo: Señor, ¿heriremos a espada? Y le dijeron: no hay necesidad de eso, no tenemos por qué hacer eso. Entonces fue ahí cuando querían prender al Señor Jesucristo, y pues Pedro quiso defenderlo, sacó su espada y le cortó la oreja a este hombre llamado Malco. Y aquí vemos nosotros en la palabra de Dios ese ejemplo
de Malco, porque él iba entre esa gente que querían prender al Señor Jesucristo, pues no para darle un premio, sino para matarlo, para enviarlo a la muerte. Entonces aquí vemos nosotros a este hombre. Malco venía entre este grupo de personas que llevó al Señor Jesucristo a la muerte. Entonces él era parte también, participante de esa situación. Pero aún así, hermanos, de todas maneras, el Señor Jesucristo, con ese amor que a Él le caracteriza, con ese amor que el Señor Jesucristo tiene, dice la Biblia que cuando vio esa situación, y dice el pasaje, el Señor Jesucristo dijo, basta ya, dejad. Y luego dice, y tocando la oreja, le sanó. Dios hizo lo que Él podía hacer, lo que Él necesitaba hacer, y es lo que Él vino a hacer con nosotros. Dice la Biblia que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces el Señor Jesucristo sanó la oreja de este hombre, y vemos que Dios pues siempre desde entonces ha querido hacer cosas buenas, cosas agradables para nosotros, pero nosotros pues hemos cerrado nuestros ojos, hemos hecho oídos sordos a esa situación y hemos tomado nuestro propio camino, aunque sabiendo en ocasiones que ese camino es malo. Entonces lo hemos tomado, pero Dios quiere grandes cosas para nosotros. El Señor Jesucristo sanó la oreja de este hombre llamado Malco, no para ostentar de su poder, no para ostentar de su amabilidad, sino para demostrar el amor que él tiene, el amor que el Señor Jesucristo quiere darnos a cada uno de nosotros, está dispuesto a entregar ese amor a cada uno de nosotros, a los que le servimos, a los que le amamos, a los que le buscamos día con día. Ahí en el versículo 34 de Lucas 23, si pueden y quieren ustedes buscarlo, Lucas 23, 34 dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte. Una vez cuando el Señor Jesucristo estaba crucificado, el Señor Jesucristo miró a sus verdugos, a todos los que estaban ahí cuando Él ya estaba en la cruz del Calvario. Creo que fue la primer palabra que mencionó el Señor Jesucristo en la cruz. Él les dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y luego dice que repartieron entre sí sus vestidos y echaron suertes. Y esto, hermanos, nos habla de un perdón, y el perdón no se puede dar a menos que se tenga amor para dar el perdón. Y qué mejor que el Señor Jesucristo, que tiene un gran amor para con nosotros. Dios no quiere que perezcamos, Dios quiere que procedamos al arrepentimiento, y Él quiere, hermanos, perdonarnos a cada uno de nosotros. Y esta oración que Él hizo, la hizo a su Padre y le dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que ellos están haciendo. Cuando ya estaba en la cruz del Calvario, cuando ya lo habían clavado sus manos, habían clavado sus pies, cuando ya estaba ahí sostenido en la altura, el Señor Jesucristo dijo, perdónalos. Con tanto amor lo hizo el Señor Jesucristo. Esto es importante, hermanos, que nosotros entendamos en estas dos situaciones que vemos. El Señor nos ama, aunque nosotros le produzcamos dolor, aunque nosotros le produzcamos angustia. Él nos ama a cada uno de nosotros. Él quiere perdonar cada uno de nuestros pecados, y Él ha demostrado, en verdad, Dios ha demostrado amor para con nosotros. Dice la palabra de Dios en Romanos, porque
En Romanos 5:8 dice la palabra de Dios, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces ahí está la demostración de amor que Dios ha dado para cada uno de nosotros. No solamente el Señor Jesucristo amó a los que le dieron la espalda, a los que le querían matar, sino también a los que lo negaron. Quiero que busquemos un pasaje ahí, si ustedes quieren hacerlo, Lucas 22:57. Vamos a ver aquí un ejemplo, aquellos que lo negaron. Y el ejemplo clásico, el ejemplo que nosotros conocemos, es el apóstol Pedro. Dice la palabra de Dios ahí en Lucas 22:57, pero él lo negó, diciendo, mujer, no lo conozco. Negó rotundamente al Señor, siendo que él ya había estado con él, ya había hablado con él, ya conocía, ya sabía a lo que venía el Señor Jesucristo, pero él, para no verse manchado, para no verse en problemas, entonces él simple y sencillamente negó al Señor. El apóstol Pedro negó al Señor Jesucristo, negó a Dios. ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, no lo hemos negado? ¿Cuántas veces nosotros no hemos querido pasar al siguiente nivel en nuestra vida espiritual? No hemos pasado de las lecturas de la palabra de Dios. Muchos de nosotros no hemos leído la Biblia completa en un año. Muchos de nosotros no somos frecuentes en la oración. Muchos de nosotros no somos frecuentes, hermanos, en la asistencia. No hemos sido responsables de lo que nosotros como cristianos debemos hacer, de nuestras ofrendas, de la asistencia, de la puntualidad. Ahí nosotros estamos negando al Señor Jesucristo. Y Pedro, dice la Biblia, que Pedro le negó, y no solamente lo negó así, dijo, no, yo no lo conozco, como dice el versículo, pero él lo negó diciendo, mujer, no lo conozco, sino que también juró que no lo conocía. Y ese pasaje lo tenemos también en la palabra de Dios, ahí en Mateo 26:72, dice, pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Pero ahí, hermanos, hizo un juramento. No nos explica la Biblia qué tipo de juramento hizo, pero él juró. No sé si pondría los dedos en crucecita, o le daría un beso a la crucecita, o levantaría su mano y dijo, yo juro que no lo conozco. Pero con el hecho de que la Biblia nos diga que Pedro dijo con juramento, no lo conozco, ya pues bueno, es más crítico. Así cuando dijo él la primera ocasión, no, yo no lo conozco. Y la segunda vez tuvo que jurar para que le creyeran que no lo conocía. Y no solamente, no terminó eso ahí, sino que dice también la siguiente porción, dice ahí en Mateo 26:74, dice, entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Y si nosotros recordamos cuando Pedro tuvo una comunicación con el Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo le dijo que antes que el gallo cante me habrás negado 3 veces, y esta fue la tercera, cuando él cuando él maldijo diciendo que no conocía al tal hombre. Y fueron las 3 ocasiones en que él
negó al Señor Jesucristo. Y creo que ese es uno de los ejemplos más vividos. No sé yo de qué manera nosotros hemos dicho, no sé de qué manera hemos tratado nosotros este asunto de negar al Señor Jesucristo, pero desde el hecho de que nosotros decimos, no sé si jurando, no sé si maldiciendo, pero nosotros la mayoría de las veces negamos lo que Dios puede hacer, lo que Dios está haciendo. Le negamos en nuestra propia vida personal, en nuestra propia vida familiar, en nuestro trabajo. Negamos constantemente al Señor Jesucristo. Pero aún así, hermanos, el Señor Jesucristo le dirigió una mirada sin reproche. El Señor Jesucristo vio a Pedro con una mirada tierna, con una mirada llena de amor, y ahí lo encontramos en Lucas 22, 61. Dice: entonces vuelto el Señor miró a Pedro, y Pedro se acordó de las palabras del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y cuando Pedro se encontró con la mirada del Señor Jesucristo, bueno, Pedro tenía una mirada de responsabilidad, una mirada de fracaso, una mirada de negación, una mirada de que no es posible. ¿Cómo? Si yo estaba muy seguro de que iba a salir adelante, pero creo que me equivoqué. Y la mirada del Señor Jesucristo fue una mirada llena de amor, llena de misericordia, llena de bondad. Pero ya Pedro ya había hecho lo que el mismo Señor Jesucristo le dijo que iba a pasar, que lo había negado rotundamente. También, hermanos, dice la Biblia que Pedro salió de ahí de donde estaba y lloró de una manera muy bueno, pues no sé cómo decir, una manera muy triste, una manera muy afligida. Dice la Biblia que lloró amargamente porque se dio cuenta de su ingratitud, se dio cuenta de lo desagradable que había hecho él. Vamos a ver el versículo, Lucas capítulo 22, versículo 62, dice: y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Entonces él se dio cuenta de la ingratitud hacia quien tanto amor le había demostrado. Dios siempre, hermanos, nos demuestra su gran amor, su gran misericordia, precisamente en este tiempo, hermanos, que estamos viviendo, en este tiempo en el que debemos estar resguardados. Muchos de nosotros hemos tenido que salir a hacer compras, a hacer pagos. Bueno, pues tenemos que salir a hacer algunas cosas y nosotros vemos la poderosa mano de Dios, el gran amor que Dios tiene para con nosotros. No estamos faltando el respeto, no les estamos faltando al respeto a las autoridades, sino que tenemos que salir. Pero Dios nos da de su amor, de su misericordia y de su protección, de ese tan grande amor que Él tiene para con nosotros, cuidándonos de esta situación en la que estamos ahorita. Pero, hermanos, debemos de poner de nuestra parte, una de las cosas que estamos haciendo y que todos debemos hacer como buenos cristianos es orar, es intercediendo unos por otros, es pidiéndole a Dios desde ese gran amor que Él tiene para que Él nos cuide, para que pronto podamos salir de esta situación. No podemos decirle a Dios: Señor, ya sácanos, porque es la voluntad de Él lo que estamos pasando. Hay muchas cosas que la gente habla y que la gente dice que ya vamos a salir, y algunas dicen que no, que esto va para largo. Pero, hermanos, todo está en las manos de Dios, y nosotros lo que tenemos que hacer no es otra cosa más que estar orando, pidiéndole a Dios que se cumpla su voluntad en cada uno de nosotros. ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, hemos negado con nuestros hechos
lo que el Señor Jesucristo quiere hacer en nuestras vidas. Le hemos negado, dejando de leer, dejando de orar, le hemos negado al Señor Jesucristo, dejando de asistir a la casa de Dios. Le hemos negado al Señor, dejando de dar nuestras ofrendas, nuestros diezmos. Le hemos negado, dejando de tener compañerismo, dejando de tener comunión unos con otros, y más orar unos por otros, que es lo que necesitamos en estos momentos. El Señor Jesucristo nos sigue amando a pesar de nuestras circunstancias, pero como dice Dios en su palabra, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Él nos sigue amando a pesar de que somos pecadores, pero no por eso vamos a seguir en el pecado. Entonces, un cuarto punto del amor del Señor Jesucristo para aquellos que le dieron la espalda, aquellos que lo llevaron lo quisieron matar, llevaron a la muerte, a los que lo negaron, también, hermanos, a quienes le crucificaron. Yo creo que en esta ocasión pudo haber una muy grande sorpresa para aquellos, para aquella muchedumbre, para aquella gente que estaba queriendo ver, queriendo entender lo que estaban haciendo con el Señor Jesucristo. En todo ese trayecto, cuando lo llevaban a crucificar, cuando lo llevaban a morir, cuando toda la gente le decía que muera, crucifícale. Todo esto fue pues una gran sorpresa para cada uno de ellos, para los verdugos, para aquellos que estaban cerca de él, que lo golpeaban, que lo fastidiaban. Fue una sorpresa rotunda para ellos haber escuchado las palabras del Señor Jesucristo. Como les dije hace un rato, ahí en Lucas 23:34, la primera palabra que mencionó en la cruz del Calvario, que fue: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, y repartieron entre sí sus vestidos. Entonces la gente se quedó espantada, la gente se quedó asombrada de lo que dijo el Señor Jesucristo en esta ocasión. Creo que todos estaban esperando de parte del Señor Jesucristo pues un reproche, un regaño, algún maltrato por ahí, alguna amenaza de parte del Señor Jesucristo. Ya todos ellos habían escuchado que Él era el Hijo de Dios, pero no escucharon nada de esto nunca, sino lo que salió de la boca del Señor Jesucristo fue unas palabras de amor y de perdón. Ese amor tan grande que Dios tiene para cada uno de nosotros, como lo menciona Juan 3:16, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. Y ahí demuestra Dios ese amor hacia el mundo, dando a su Hijo aún todavía un amor más grande. Pero ¿quiénes eran estas personas que estaban ahí cerca del Señor Jesucristo? ¿Quiénes eran aquellas personas que estaban muy cerca de Él cuando fue crucificado? Es más, ¿quiénes eran esas personas que participaron en la crucifixión del Señor Jesucristo? Aquí tengo una lista y tengo algunos pasajes que quiero pasarles también para que ustedes quieren anotarlos o sacarlos después. En primer lugar, número 1, los falsos testigos que hablaron contra él. Bueno, eso siempre ha existido desde entonces, y todavía esos falsos testigos, esas personas que señalan a la gente, a los pastores, a los cristianos, pero los señalan pues de una manera equivocada, de una manera falsa. Y aquí vemos a los falsos testigos que hablaron en contra de él. Y vemos la cita de Mateo 26,
Mateo capítulo 26, Mateo 26, 59 al 61. Dice la Biblia así: y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron: este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Ahí están esas personas, esos falsos testigos que hablaron contra el Señor Jesucristo. Ya sabemos a lo que se refiere, a lo que se refería el Señor Jesucristo. No era un falso entendimiento, no era que no le estaban entendiendo lo que decía el Señor Jesucristo, sino que eran falsos testigos falsos que se presentaban, y muchos de esos testigos falsos pues tenían que pagarles para que hablaran en contra. Hoy en día pues no hay que pagarle a la gente. Hoy la gente no quiere entender lo que es, sino que lo entienden de la manera que les conviene a ellos, y señalan a las personas que están haciendo bien como personas que están haciendo mal. Y entonces después nos metemos en muchos problemas, o nos meten en muchos problemas, cuando en realidad ellos están metidos hasta las orejas de mucho pecado. No solamente los falsos testigos que hablaron contra él, sino que también los que le dieron de bofetadas. Tengo otro pasaje aquí que es Marcos 14, 65, dice: y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle: profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetadas. Todas estas personas, hermanos, todos estos que le dieron de bofetadas, que se burlaban de él, ahí estaban. Pero dice la Biblia que el Señor Jesucristo a todos ellos les amó, a todos ellos les dio ese amor que Dios da para cada una de las personas. Es una de las características que Dios tiene, su gran amor que tiene para cada uno de nosotros. Muchas veces nosotros hemos dado esas bofetadas, como les dicen, bofetadas con guante blanco. Nosotros que decimos que amamos a Dios, pero con nuestros hechos lo negamos, diciendo que somos cristianos, pero con nuestros hechos estamos negando que somos cristianos. Nosotros estamos negando al Señor Jesucristo porque nosotros le damos de bofetadas al Señor Jesucristo cuando le decimos: Señor, yo te amo, Señor, gracias por el perdón, pero luego estamos otra vez en el mundo. Entonces los que le dieron de bofetadas no solamente estuvieron en aquel entonces, sino que hoy en día seguimos bofeteando al Señor Jesucristo con nuestra actitud, con nuestro falso testimonio, con nuestro falso amor. También en el número 3, los que le azotaron, dice Juan capítulo 19, versículo 3, y le decían: salve, rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Y ahí seguía la gente burlándose, faltándole al respeto y abofeteándolo. Eso es lo que la gente estaba haciendo, hermanos, con el Señor Jesucristo. Le azotaban. Los que le escupieron su rostro, ahí en Marcos 16, 45, ya lo leímos hace rato, dice: y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle: profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetadas. Toda la gente se burlaba de él, desde el rico hasta el pobre. Todos los que estaban ahí hacían burla, hacían escarnio, escupían en su rostro, menospreciaban grandemente al Señor Jesucristo, lo que nos dice el profeta Isaías. También no solamente aquellos que le escupieron, que lo azotaron, también aquellos que hicieron o que tejieron una corona de espinas, como dice Juan 19,
Juan 19:2 dice, y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. Esto, hermanos, era una ironía tremenda de toda la gente que estaba ahí rechazando al Señor Jesucristo. Le pusieron una corona tratando de hacerle ver que era el rey, pero pues a qué rey se le pone una corona de espinas. Entonces ellos se burlaban del Señor Jesucristo, y a todos ellos que le crucificaron, Dios los amó a cada uno de ellos. Y si nosotros nos hemos equivocado y hemos hecho algo en contra de Dios, Él nos sigue amando a nosotros y quiere perdonar esos pecados también. También en número 6, los que le escarnecieron vistiéndolo de grana, dice el versículo 2, y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. Ahí está nuevamente el pasaje que acabamos de leer. Pues ese manto de púrpura pues significaba esa capa que tienen los reyes siempre, pero esta gente hacía escarnio, esta gente se burlaba de lo que el Señor Jesucristo estaba haciendo, que lógicamente era algo bueno para nosotros, algo espiritual. También número 7, los que se burlaban arrodillándose frente a Él. Vamos a ver ahí en Mateo 27-29, dice la porción, y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha le pusieron una caña, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo, salve rey de los judíos. Lo estaban tratando como un rey, pero bueno, hasta cierto punto no era verdad, era solamente todo esto era un escarnio, era una burla, y pues estaban menospreciando al Señor Jesucristo, estaban menospreciando a nuestro Dios, no estaban tomando en cuenta todo el sacrificio que Él estaba haciendo para cada uno de nosotros. También los que le crucificaron, dice el pasaje ahí en Lucas 22:33, dice, y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron ahí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. No estaban solos, no estaba solo el Señor Jesucristo, estaba con dos personas más, pero el asunto es de que a Él le crucificaron, lo pusieron en una cruz, le dieron la muerte más vergonzosa, más horrible que podía haber en aquel entonces. ¿Cuál es la muerte que puede haber hoy para una persona? Esto de la inyección, pues bueno, te inyectan unas soluciones que te hacen morir, pero pues ahí mueres simple y sencillamente. En aquel tiempo, cuando existía la cámara de gases, pues ahí creo que sí era un poco de sacrificio, ahí estar oliendo algo que no es agradable, entonces ahí moría aquella persona. Pero cuando una persona la encarcelan, está privado, bueno, no es privado de la libertad, sino que por falta de libertad están presos en una cárcel pagando una condena, y cuando es esta cuestión que se le llama la pena de muerte, pues tiene que estar ahí en esa cárcel todo el resto de su vida, pero bueno, está comiendo, está durmiendo, está trabajando, está haciendo ahí algo que puede ser hasta cierto punto de provecho, pero ahí nos habla la Biblia de los que le crucificaron. Nos faltan dos más, ahí en Juan capítulo 19, versículo 34, dice, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante le salió sangre y agua. Esto es, los que le traspasaron el costado con una lanza. Ahí estaba el Señor Jesucristo, pues bueno, esperando que pasara el tiempo, y yo creo ya el tiempo ya era necesario, ya tenían que bajarlo y querían saber si estaba muerto
o no estaba muerto. Entonces tomaron una lanza y se la enterraron en un costado, y fue entonces ahí cuando salió esa agua y sangre. Entonces a esas personas amó el Señor Jesucristo. Y por último, los que le dieron a beber vinagre. En Juan capítulo 19, versículo 29 dice: y estaba ahí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Hay otro pasaje que dice que no solamente era vinagre, sino que era vinagre y hiel. Y así se la dieron. Ahí le dieron a beber eso. Él pedía agua. ¿A qué persona le puedes negar un vaso de agua? Pero a él le negaron el agua y le dieron vinagre. Eso es algo muy triste en los seres humanos. Hoy, hermanos, los seres humanos siguen con esa condición. Siguen con esa condición de pecado, siguen con un corazón amargado, con un corazón de tristeza, con un corazón de odio contra otras personas. Pero, hermanos, lo único que Dios tiene para ellos y para todos nosotros es un gran amor. Y el perdón del Señor Jesucristo nos puede alcanzar a todos siempre y cuando nosotros tengamos esa disposición. Y por último, hermanos, el Señor Jesucristo amó también a quienes le persiguieron. Y hay un buen ejemplo, hay un gran ejemplo en la palabra de Dios de esto, a los que le persiguieron. Un ejemplo importante, un ejemplo trascendente, un ejemplo por excelencia es el apóstol Pablo. Él persiguió al Señor Jesucristo con tanta vehemencia que le daban cartas, le daban permiso, le daban autoridad, y él podía hacer lo que él quisiera. Ahí en el libro de los Hechos, capítulo 9 y versículo 1, dice la palabra de Dios: Saulo respiraba aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Vino al sumo sacerdote. Ahí encontramos, hermanos, nosotros a este hombre que había salido de Jerusalén, y dice que él salió de ese lugar respirando amenazas y muerte contra los discípulos. Estaba enojado completamente. Creo que en ocasiones nosotros también nos molestan algunas cosas y nos enojamos, nos enfadamos, pero en esta ocasión, como el apóstol Pablo o como Saulo de Tarso, que aparece aquí en la Biblia, dice que él respiraba amenazas contra todos los cristianos y muertes. Él quería matar a la gente, quería eliminarlos por completo. Y qué triste es que hoy en día siga habiendo personas con ese corazón, con ese deseo de amenazar, con ese deseo de hacer que otras personas caigan, y más todavía si son personas de la vida cristiana, son personas espirituales que no quieren que ellos sigan adelante. Y eso es lo que el apóstol, o lo que Saulo de Tarso tenía en su mente y en su corazón, amenazas. También el Señor se le apareció para demostrarle su amor y para darle perdón a él. Y no solamente para demostrarle su amor, sino para entregarle un ministerio. El Señor Jesucristo se le apareció a Saulo para demostrar ese amor. Saulo había escuchado del amor de Dios, había escuchado de lo que hacía el Señor Jesucristo, pero no quería entenderlo. Él quería matar y amenazaba a toda la gente, pero el Señor Jesucristo se le apareció a él y le demostró amor, y no solamente eso, sino que le entregó un ministerio. Vamos a ver ahí Efesios capítulo 2, versículo 4 y versículo 5. Dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y luego encontramos en la Biblia, entre paréntesis, por gracia sois
salvos. Y esto es por la gracia de Dios, la gracia que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Esto lo escribió el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, y él dice: pero Dios, que es rico en misericordia, y es la misma misericordia que Dios tiene hoy en día. Dios quiere perdonarnos a cada uno de nosotros. Dios quiere darnos esa misericordia por ese gran amor que Él tiene para con nosotros. Eso es lo que nosotros podemos ver en la Biblia. Romanos capítulo 5 y versículo 8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él murió por nosotros a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestros pecados, a pesar de todos y cada uno de nuestros problemas. Él nos sigue amando. Y por último, hermanos, ahí en la carta del apóstol Pablo a Timoteo, en la primera carta, primera Timoteo capítulo 1 versículo 15 y 16, dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales, decía Pablo, yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en él para vida eterna. ¿Cuántos perseguidores, cuánta gente quiso que el plan, el ministerio, lo que Dios quería hacer con su Hijo? ¿Cuántos perseguidores, cuántos enemigos de la fe de Cristo, hermanos, podemos encontrarnos en la palabra de Dios? Todos los que tuvieron en contra del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo no hizo otra cosa que amarlos, demostrarles y darles su amor a pesar de su odio, a pesar de su rencor, a pesar de su amargura, a pesar de su tristeza. Dice la Biblia que el Señor Jesucristo murió por nuestros pecados. Toda la vida del Señor Jesucristo, hermanos, fue una demostración de amor. Él siempre nos estuvo demostrando a través de sus palabras, a través de sus milagros, a través de su sacrificio, todo el amor que el Señor Jesucristo tenía. Su amor no estuvo limitado a ciertas personas en particular, no solamente a los ricos, no solamente a los pobres, sino que Él nunca hizo acepción de personas. A todas las personas siempre Dios tuvo ese amor. Tampoco, hermanos, el amor de Dios, el amor del Señor Jesucristo, tampoco fue limitado por las circunstancias. Ese amor, hermanos, se extiende constantemente. Se extiende para todos, pero especialmente para los que no le han conocido como Salvador personal. Usted y yo ya tenemos a Cristo en nuestro corazón, ya hemos alcanzado ese amor de Dios, pero aún hay más que lo necesitan. Ahorita hay muchas personas que están temerosas con esta situación del virus, y esa gente lo necesita. Es hoy, hermanos, cuando nosotros necesitamos pedirle a Dios que nos dé sabiduría para hacer algo y llevar el Evangelio, ya sea a través de este medio de difusión, los medios electrónicos. Quisiéramos regresar a los púlpitos y seguir predicando y enseñando, esperando que la gente venga, oyendo a la gente para llevarle el mensaje, pero hermanos, hoy Dios nos ha guardado, Dios nos tiene aquí en estos lugares, pero necesitamos seguir predicando el Evangelio. El amor de Dios no se ha terminado. El amor de Dios sigue siendo entregado, no solamente por Él, porque Él ya nos dio ese amor. Ahora nosotros tenemos que compartir ese amor con toda la gente. Esperamos, hermanos, que Dios nos esté resguardando a cada uno de nosotros en nuestros hogares, que Dios pueda suplir
todas nuestras necesidades, las necesidades de cada uno de ustedes, las necesidades del Evangelio, Dios las va a suplir. Y les pedimos y les rogamos que sigan orando por nosotros, que sigan orando por la Iglesia Bautista Libertad y que sigan orando por el Evangelio. Dios les bendiga, hermanos, que Dios les guarde.